Bien, quisiera que me acompañarais en vuestros ejemplares de la Biblia a la carta de Judas, la breve carta de Judas. He titulado este sermón Hechos de los Apóstatas. Sabemos que hay un libro en las Escrituras, Hechos de los Apóstoles. Pues yo he llamado este sermón Hechos de los Apóstatas. Para aquellos que no sabéis, Judas está justo antes del Apocalipsis, justito antes del Apocalipsis. Y es tan cortito que, si no te das cuenta, te pasas de frenada y ya estás en el Apocalipsis. Es un libro que hasta cierto punto podría considerarse apocalíptico por varios aspectos que toca. Hoy vamos a estar dos semanas sobre esta breve carta. Ya sabéis lo que puede dar un libro breve de sí en la Biblia por nuestra anterior serie de sermones de Ruth, pero esta vez vamos a reducir esta carta a 2 sermones. Hoy haremos una parte, versículos del 1 al 16, y la semana que viene haremos desde el 17 hasta el 25. Hoy vamos a tocar bastantes versículos y me vais a permitir que no toque todos y cada uno de los asuntos de los que habla Judas, o si al menos lo hacemos, no lo haga en profundidad, porque si no sí que tendríamos una serie de sermones. Pero me gustaría que nos quedáramos con la idea general de lo que nos está diciendo Judas. ¿De acuerdo? Así que vamos a leer la carta de Judas, versículos del 1 al 16. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antiguo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que en una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido en el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Amén, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor nuestro, nos acercamos a ti tras estas palabras duras, tras estas palabras fuertes que tú diriges por medio de Judas a tu iglesia. Te ruego que hoy sea tu palabra la que siga hablando y no la mía, que sean tu consejo y tu verdad las que nos guíen e iluminen y no sean mis propios pensamientos ni las propias meditaciones de mi corazón, Señor. Ayúdame, un hombre débil y pecador, a poder exponer tu palabra con poder, con tu poder, ante tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fijaos, tenemos hasta para poner el vasito. Qué maravilla. Bien, palabras fuertes, hermanos, palabras duras. Me sabe mal por aquellos que quizás sea la primera vez que están entre nosotros. Quizá piensen que las iglesias nos dedicamos a, como se dice hoy en día, a dar zascas con las escrituras a la gente. No, hermanos, esto es lo que tocaba hoy. Era la lectura y programada desde hacía meses, la lectura y consideración de estos versículos y también los de la semana que viene acerca de la carta de Judas, pero hermanos, no hay parte de las escrituras inapropiada. No hay parte de las escrituras que tengamos que tapar o esconder. A veces las escrituras son un bálsamo, nos traen paz, nos traen consuelo, nos traen gozo y a veces nos traen advertencia. Hermanos, la Biblia no es un libro ñoño ni cursi, es un libro muy realista. Y a veces es duro precisamente por eso, porque es un libro realista, objetivo. ¿Podemos decir que la Biblia es un libro optimista? Sí. Dicen que un pesimista es un optimista informado, ¿no? Bueno, pues podríamos decir eso de las Escrituras. Y además el nombre Judas, una palabra que para aquellos que quizá no estén muy familiarizados con el texto bíblico y con su canon de libros, puede producir multitud de sentimientos encontrados y normalmente poco agradables. Este nombre suele ser sinónimo de traición, de robo, de condenación, de apostasía. Judas, de todas formas, Yehuda en hebreo, o Judá, podríamos llamarle también, era un nombre muy común entre los judíos. Judas significa en hebreo el que es alabado, el que es elogiado. Y hay buenos motivos para elogiar a Judas. Hay muy buenos motivos para elogiarle. Esta carta restaura el buen nombre de Judas, porque el Judas de los evangelios es un paradigma de apostasía. Sin embargo, este Judas viene a advertirnos de la apostasía. Viene a advertirnos acerca de cómo luchar y contender contra la apostasía. Esta carta, hermanos, hoy es más pertinente que nunca. Y es verdad que muchas veces predicar acerca de ella, otros pasajes similares, puede indisponernos con algunas personas. Es un mensaje duro, desagradable, inapropiado para un domingo por la mañana. Oye, yo no me he levantado esta mañana para que me chorreen así. Bueno, si te sientes identificado con todo lo que dice Judas, lo siento por ti. De todas formas, lo que está pretendiendo hacer Judas no es condenarnos, sino advertirnos. Y creo que a todos nos gustan que nos adviertan, ¿verdad? Vamos, a mí me gusta. Y es pertinente más que nunca Judas porque parece que hoy en día la Iglesia ha vendido su primogenitura por una especie de potaje de humanismo, de buen rollo, un ambiente flower power, integrista, ecuménico. Aquí cabemos todos somos muy buenos. ¿Qué es esto de la condenación? ¿Qué es esto de la sangre de Cristo? ¿Qué es todo esto? ¿Qué me estáis hablando? Prediquemos el amor universal, la fraternidad de los hombres y la paternidad de Dios sobre todos. Esto es lo que nos interesa saber. Todo lo demás, eso es una forma de predicar antigua, obsoleta, para meter miedo a la gente y tenerla así, cogida. Bueno, esta carta está dirigiéndose hace 2000 años a un grupo de gente que está siendo más bien todo lo contrario, oprimida por el Imperio Romano. O por los judíos también, que persiguen a los cristianos furibundamente. Cuidado, los judíos. Algunos sectores del judaísmo. ¿Sí? Así que
Judas lo que está tratando es de advertir a la iglesia. Pero no solo eso, sino de animar a la iglesia. Pues decir, bueno, esto no me anima mucho. Siento por los que quizás no podáis ver el sermón de la semana que viene, pero esta carta tiene una segunda parte, que va a ser posiblemente mucho más animosa que esta. Pero en cualquier caso, también la podréis ver porque lo grabamos, lo subimos a YouTube, podéis verla a continuación, si lo deseáis, si no podéis estar aquí la semana que viene. Pero de nuevo, hoy en día la iglesia opta por mezclarse, por confundirse con el mundo. Cuanto más nos parezcamos a los no cristianos, mejor para la iglesia, olvidando que eso es la muerte de la iglesia. Cuando la iglesia ha perdido su identidad, ha descafeinado su mensaje, es cuando más débil, pobre ha sido. Quizá menos perseguida, pero también menos bendecida y siendo de menos bendición al mundo. Hermanos, el cristianismo es diferente, el cristianismo es difícil. Hermanos, los cristianos somos bichos raros. Para el mundo lo somos. Asumámoslo. Nuestra cosmovisión, nuestra fe, nuestra comprensión de las cosas es totalmente distinta. Sí, somos seres humanos, somos bípedos y tenemos que alimentarnos y hacer las mismas cosas, tenemos los mismos sentimientos y también somos culpables de los mismos pecados que las personas que no son cristianos. Pero al mismo tiempo somos diferentes porque hemos sido transformados. Y la iglesia es una institución divina, sobrenatural. Por lo tanto, es normal que choque con un mundo que es eminentemente carnal. Y vemos cómo entra en las iglesias este confundirnos con el ambiente. Luego está esa gangrena teológica del liberalismo que se ha infiltrado en seminarios, se ha infiltrado en denominaciones, iglesias, un liberalismo que niega la plenaria inspiración de las Escrituras, su inspiración, su inerrancia o inefabilidad y también su suficiencia para la vida y la piedad de los creyentes. Se niega la resurrección de Cristo, se espiritualiza la resurrección de Cristo, se habla del Jesús de la fe y el Jesús histórico como si fueran dos cosas que no tuvieran nada que ver una con la otra. Se niega el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, se niega que fuera plenamente Dios, plenamente hombre. Bueno, al final, hermanos, esto es un cuento, lo llaman liberalismo, pero es la vieja incredulidad disfrazada de teología, pero es exactamente lo mismo. Ah, y no hables del pecado, por favor, esto es palabra prohibida. Decía Spurgeon, es mejor estar separados por la verdad que unidos en la mentira. Y eso es lo que la iglesia debe de procurar. Sabemos que la doctrina es divisiva. Cuando nos acusa la doctrina divide y nosotros salimos diciendo, no, pues mentira, sí que divide. Porque hay sana doctrina y doctrina en putrefacción, que no es verdadera doctrina bíblica. Ya podremos entrar luego en otros debates, ¿no?, acerca de si realmente es así o es asá. Pero lo que dice la Biblia es claro. La Biblia no engaña a nadie, nunca lo ha hecho. Quienes engañan son aquellos que la transforman, la alegorizan y la espiritualizan para hacerla aceptable a todas las personas, sin importar qué personas sean, ni sus antecedentes. Y el tiempo se nos agota, y eso que íbamos relativamente bien con el tiempo, si hablamos del neocarismatismo, si hablamos del G12, del Evangelio de la Prosperidad, de los apóstoles que dicen haber hoy en día y las apóstolas, que también hay apóstolas, ¿sí? No lo olvidéis. Supongo que me he inventado la palabra, pero hay apóstolas. Profetas y profetisas. Hoy tenemos un surtido enorme de personas en las iglesias que afirman un montón de cosas que no pueden sostenerse bíblicamente. Y todo esto al final no es nada nuevo. Judas lo está condenando, lo está denunciando, pero también lo hacen otros escritores del Nuevo Testamento. Esto al final no es más que nueva era, gnosticismo, paganismo, brujería y espiritismo. E incredulidad. Nada más. Son los mismos perros con diferentes collares. Penetraron en el cristianismo primitivo y han seguido penetrando en la iglesia a lo largo de todos los siglos, incluso hoy en día, en nuestras iglesias. Bueno, ¿qué tiene que decir a todo esto Judas? Ya lo hemos leído, ¿no? ¿Qué tiene que decir? Bueno, pues de nuevo, nada de esto es nuevo. Ahora, está advirtiéndonos acerca de la apostasía.
Y quizá alguien se pregunte, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es esto de ser un apóstata? Suena casi como a insulto, ¿no? Apóstata. Bueno, literalmente podría definirse como separarte del camino que te has trazado originalmente. En el año 66, Bob Dylan pasó de una etapa musical acústica a empezar a introducir instrumentos musicales, como guitarra eléctrica, batería, bajo, teclado, órgano, ¿sí? Y bueno, esto en una gran cantidad de su público sentó fatal. Bob Dylan se había apartado del camino. Es más, en uno de sus conciertos en Inglaterra, en una pausa entre canción y canción, hay una grabación que lo recoge, alguien gritó ¡Judas! ¡Wow! Judas. ¿Qué le estaban diciendo a Bob Dylan? Que se había apartado del camino original, se había apartado de la pureza inicial de sus canciones. Ya no era auténtico, ya no era genuino. Pues yo creo que estaban equivocados, pero es igual. La cuestión es que se había apartado de todo lo que había hecho originalmente. Ya no era el Bob Dylan del principio, con la guitarra acústica y la armónica. Ya era una estrella del pop. Se había vendido, se había apartado. Sirva esto de ejemplo para que comprendamos qué es realmente la apostasía. Es empezar de una manera para luego acabar en otra. Ni más ni menos. Hay cristianos que empiezan de una manera y acaban de otra. O hay llamados cristianos, mejor dicho, que empiezan de una manera y acaban de otra. Y esto es lo que quiere decirnos Judas. Nos está advirtiendo en esta carta tan explosiva de la apostasía, del cristianismo. Empieza diciendo Judas, tenéis vuestras Biblias abiertas, él dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Quién era Judas? Bueno, Judas era medio hermano de Jesús. Como Santiago, que también escribe una carta, es medio hermano de Jesús. Y él, a pesar de eso, de ser de la familia de Jesús, según la carne, sin embargo, él se introduce con toda humildad. Fijaos, dice, y lo mismo hace Santiago, su hermano, en su carta, dice, siervo de Jesucristo. Literalmente en griego, doulos, esclavo de Jesucristo. Es raro porque, qué diferencia de muchos, ¿no? Cualquier otro podría haber dicho, es que yo soy hermano de Jesucristo. No, él dice que soy hermano de Jacobo, pero soy esclavo, siervo de Jesucristo. Él se introduce con muchísima humildad. ¿Qué diferencia de los falsos maestros, de los apóstatas, de los lobos, que no paran de reclamar sus derechos como por herencia? Hay un gran nepotismo, abuso en cuanto a la familia de uno en las iglesias. Si eres hijo de pastor o el hijo del diácono o lo que sea, o no eres nada pero tu padre es pastor en otra iglesia, tienes una importancia y un predicamento que en otros sitios no vas a tener, porque te viene de estirpe. Sí, hermanos, pero Dios tiene hijos, no tiene nietos. El cristianismo y la salvación no se hereda, son por gracia de Dios. En la iglesia no hay parentescos que nos hagan más santos ni más dignos que otros. Nuestro único parentesco que nos hace dignos es ser hijos de Dios, hermanos de Cristo. Pero es que Judas aún va más allá. Dice, siervo de Jesucristo. El verdadero maestro es humilde. Como Cristo, por cierto, fue humilde. Y sigue diciendo, Judas escribe a quiénes. Fijaos, dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quiénes son estos llamados? Pues somos nosotros, somos la iglesia. Esto es lo que quiere decir en griego iglesia, eclesía, los llamados de afuera. Los llamados, los que han sido traídos de afuera. Los que han sido llamados fuera del mundo y dentro de la iglesia.
a los llamados, a vosotros. Y por supuesto, se está refiriendo a todos aquellos que hemos sido llamados por Dios a formar parte del cuerpo de Cristo. Somos santificados también, dice, llamados y santificados, es decir, apartados para Dios. Santificado quiere decir apartado, separado. Hemos sido separados. Leíamos al principio que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios no solo progresivamente nos va haciendo más santos, a pesar de nuestros pecados y de nuestros fallos, sino que también nos va separando cada vez más. Nos aparta de este mundo, la palabra de Dios. El Evangelio nos aparta de este mundo, para gloria de Dios. Es decir, Judas está escribiendo a la iglesia fiel, a la iglesia que es salva, a la iglesia que persevera y que al mismo tiempo, como dice, fijaos, los llama guardados en Jesucristo. La iglesia al mismo tiempo que es llamada y que es santificada es guardada, es preservada. Dice el Señor Jesucristo que mis ovejas conocen mi voz y vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. Es una salvación que cuando es verdadera salvación no perdemos. Hemos sido guardados, preservados. Eso es la perseverancia de los santos. Somos guardados para guardar su ley. Y a esto se dirige Judas. ¿Y el deseo de Judas cuál es? Primeramente, lo primero que dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Qué bonito, ¿no? Qué forma de saludar a alguien. Misericordia, paz y amor te sean multiplicados. Es un buen deseo. Y Judas lo desea para todos nosotros, para la iglesia. Es lo que hace. Dios, mediante Judas, está diciendo, quiero que tu vida esté inundada de gracia y muy en especial de cara a los problemas que como iglesia inevitablemente vas a tener que afrontar y de los que vengo a hablarte ahora. Dice Judas, amados, y es curioso porque cuando alguien predica un sermón de este tipo, se suele decir es que hay falta de amor, ¿no? Pero Judas se dirige a la iglesia con este mensaje y ¿qué les dice? ¡Malditos! ¿Qué les dice? Amados. Hay amor. Su motivo es el amor, no el odio, no la amargura, no el ser destructivo, no el querer humillar a los demás. Él ama a la iglesia, quiere animar a la iglesia, siente un gran afecto por ella. Por eso dice, fijaos, en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas al principio, si os fijáis, dice, tenía ganas, tenía solicitud de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él tenía ganas de compartir acerca de la común salvación que tenía con sus hermanos. Sin embargo, vemos como de repente esto se ve interrumpido y él dice, pero, por la gran solicitud que tenía acerca de escribir, acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Él sabe que hay problemas en la iglesia. Le han llegado rumores o le habrían llegado cartas de otros cristianos que le estaban diciendo, aquí se está armando. Aquí se está pervirtiendo la verdad del Evangelio. Están empezando a entrar personas que son lobos vestidos de oveja y están empezando a abusar de los hermanos. Entonces él se ve obligado de cambiar sus propósitos y escribir. Iba a escribir acerca de esa común salvación que ahora los apóstatas están atacando. Están queriendo desvirtuar y manipular. Y él quiere advertir a la iglesia, quiere advertir de cómo son los apóstatas, de cómo trabajan, de cómo enseñan, porque estamos de acuerdo que para conocer al enemigo, para vencer al enemigo, hay que conocerlo, ¿verdad? Esto es lo que está haciendo Judas. Judas dice, fijaos, que estas personas, ¿cómo han entrado? ¿Lo veis? Han entrado encubiertamente. Versículo 4. Claro,
Un lobo no entra diciendo: hola, soy un lobo, vengo a destrozar esta iglesia, bienvenido, me llamo Javier y quiero someteros, manipular la doctrina. ¿Verdad que no? Inmediatamente diríamos: pues mira, ahí tienes la puerta. No, ellos entran encubiertamente, suavemente, como ovejitas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en un principio no podemos saber quiénes son muchas veces estos lobos, no podemos. Asumámoslo, en las iglesias hay lobos o pueden haber lobos y nosotros no tener ni idea. Es más, muchas veces ni ellos tienen idea de que lo son al principio. Y hermanos, no debemos sorprendernos. Todo esto estaba ya profetizado desde antiguo. Desde Génesis ya se habló de dos descendencias, la descendencia de la mujer, de la cual llegaría Cristo, y de ahí la iglesia, y la descendencia de la serpiente, y que ambas convivirían juntas, y que una trataría de someter a la otra, pero que finalmente una vencería total y definitivamente. ¿Sí? La de Cristo, la de la iglesia. Así que cuidado cuando a veces decimos: qué mal están las cosas en la iglesia. La iglesia está fatal, ya está bien. Es que la iglesia esto, es que la iglesia lo otro, es que las iglesias lo de más allá. Tengamos mucho cuidado, porque cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de la novia de Cristo. Hay personas en la iglesia que hacen daño a otras personas que están en la iglesia, pero no es la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo vio que el templo lo habían convertido en una cueva de mercaderes y de ladrones, se enfrentó ¿contra quiénes? Contra quienes lo habían permitido y quienes estaban ejerciendo la mercadería. No se encendió contra el templo, ¿verdad? No blasfemó contra el templo. Le dijo: ya está bien, vaya templo. ¿A quién acusó? A las personas. Igualmente nosotros, hermanos, recordemos, el problema no es la iglesia. El problema son los hombres. Algunos hombres que hay en la iglesia. Hombres y mujeres, por cierto. ¿Sí? Tengamos cuidado y además, sepámoslo, no nos desanimemos. Los lobos, los apóstatas, los herejes han venido a lo largo de la historia de la iglesia, vienen y seguirán viniendo. Dice Judas que han sido destinados y Dios tiene un plan soberano y un propósito para que esas personas estén en la iglesia. Muchas veces la apostasía sirve para manifestar lo que hay en los corazones de las personas. No solo de los apóstatas, sino de muchos que les siguen. Pero también sirve muchas veces para limpiar y purificar la iglesia. O sea que tiene un propósito y están destinados por Dios para ese propósito. Así que en medio de las tinieblas, hermanos, es cuando más debe de resplandecer nuestra luz. Es en medio de las tinieblas. Así que a veces podemos dar gracias incluso por las tinieblas, porque las tinieblas nos permiten brillar, nos permiten reflejar la luz de Cristo, la luz de la verdad en medio de la mentira. Y no es nada nuevo, no es nada nuevo. Se nos llama a contender ardientemente. Y volveremos al final acerca del contender ardientemente por esta fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero se nos llama a ello. Y de nuevo, no es nada nuevo. Fijaos, sigue el versículo 5 diciendo Judas: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, es decir, a Israel, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y luego a los ángeles que no guardaron su dignidad, esto es antes del diluvio, sino que abandonaron su propia morada, los que siguieron a Satanás en su rebelión en Edén, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y luego sigue, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, ¿sí?, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sabemos cómo acabó toda aquella región arrasada por el fuego. Así que Judas nos está poniendo tres ejemplos superlativos. Nos habla de la incredulidad de Israel en el desierto, que después de ver todo lo que habían visto, las plagas,
la muerte de los primogénitos, cruzar el Mar Rojo, el maná, ver la montaña del Sinaí retumbando mientras iba siendo dada la ley, lo vieron y fueron incrédulos. Me hace mucha gracia cuando dice, bueno, yo cuando vea a Dios, entonces lo creeré. Sí, aquellos lo vieron y no creyeron. Lo que vieron aquello posiblemente no lo veamos nosotros jamás. Bueno, salvo cuando el Señor venga. Es una excusa barata. Estos lo vieron y aún así fueron incrédulos y quejumbrosos. No se maravillaron ante la grandeza de Dios, no les sirvió para nada. Luego, estos ángeles caídos que habían estado en la mismísima presencia de Dios, estos ángeles habían estado delante de Dios. Tampoco es que necesitaran mucha fe, ¿no? Porque ya le veían. Dice Santiago, por cierto, hermano de Judas, que los demonios creen. Vaya si creen, y tiemblan. Son expertos teólogos, más que cualquiera de los que salen de los más eminentes seminarios. Tienen una teología impecable, mejor que la nuestra. Y sin embargo, siguieron en su rebelión a Satanás. Y luego estas ciudades, Sodoma y Gomorra, centradas en su propio placer, en su propia carnalidad, en su propio deseo, también recibieron juicio. O sea que todos estos falsos maestros, todos estos lobos que entran en la iglesia, todos estos apóstatas manifiestan este ADN, son incrédulos, son rebeldes, son perversos. Eso es lo que son. Pero también, como hemos dicho, esto nos tiene que traer un mensaje de esperanza. Todos estos ejemplos del Antiguo Testamento tuvieron un juicio por ello. Todos fueron juzgados por ello. Y de la misma manera, los apóstatas no prevalecerán. La iglesia no sucumbirá, a pesar de los ataques permanentes que vamos a experimentar hasta el fin. Dice Judas que desde el principio estos han sido destinados para esta condenación. Hermanos, esta carta nos interpela a todos los que somos hijos de Dios. Tenemos que examinar nuestro corazón, porque no podemos estar en un permanente ellos y nosotros, porque puede que en nosotros también haya actitudes, sentimientos, pensamientos que evidencien un grado de apostasía. ¿Qué es apostatar? Apartarse del camino. Cada vez que un cristiano peca, apostata, se aparta del camino. Todos podemos manifestar desobediencia, incredulidad, rebeldía y perversidad. Todos y cada uno de nosotros. Así que no pensemos que somos algo no siendo nada. No obstante, dice el versículo 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, esto es, la manchan, la ensucian, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿ay, conocíais esto? ¿Habéis visto esto en la Biblia en algún sitio? Bueno, está aquí, ¿verdad? Contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza no conocen, perdón, las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estos hombres y mujeres tienen su mente contaminada, sus mentes están cargadas de fantasías ególatras. Se ven a sí mismos como mensajeros, apóstoles y fantasean acerca de muchas cosas que no saben. Dicen que reciben nuevas revelaciones en cuanto a su ministerio, en cuanto a la vida de los demás, en cuanto a la iglesia, nuevas revelaciones. Incluso estas nuevas revelaciones o incluso sueños a veces, ellos los elevan a rango de profecía. Decía Calderón que los sueños son. Y es verdad, los sueños son. Cuidado, el Señor ha utilizado los sueños y bien puede seguir utilizando los sueños. Bien puede hacerlo. Pero mucho cuidado con elevar nuestras propias impresiones que pueden provenir del Señor, o nuestras propias experiencias que pueden, en un momento dado,
provenir del Señor, cuidado con elevarlas a rango de palabra revelada e inspirada, porque no lo son. Y podemos equivocarnos, podemos caer en una especie de lo que yo llamo el cristianismo freudiano, ¿no? Es un cristianismo basado en el subconsciente, ¿no? El subconsciente es lo que me dice en los sueños, lo que tengo que hacer y cómo tengo que vivir y cómo tengo que ser. Cuidado con esto. Nos estaremos equivocando. No necesitamos los sueños. ¿Dios puede usarlos para darnos paz? Bien puede. ¿Puede usarlos para darnos consuelo? Bien puede. ¿Puede utilizarlos para remover nuestro corazón? Bien puede. Pero es que todo eso ya lo hace también la palabra. Y hay muchos que dejan de lado la palabra y prefieren confiar en sus impresiones, en sus sueños, en sus meditaciones, en sus impresiones. Pero la palabra de Dios ha sido dada precisamente para eso. Los cristianos tenemos que esforzarnos en escudriñar la Biblia. Para eso ha sido dada a los hombres. Y hoy la tenemos completa, hermanos, hermanas, la tenemos completa. En este tiempo no, pero hoy en día la tenemos completa. Todo el canon bíblico reunido en un solo libro. Eso es maravilloso. Podemos dar gracias por ello. Sin embargo, hay muchísimas personas que prefieren escuchar las impresiones, profecías, sueños, revelaciones de otros o los suyos propios antes de ponerse a conocer lo que dice la palabra. Que no caigamos en esto, hermanos. Judas nos advierte, en la palabra está la voluntad de Dios y no en los sueños o en el subconsciente. También estos hombres, dice que están llenos de soberbia, de fantasía. Fijaos, dice que blasfeman contra las potestades superiores. Y Judas se está refiriendo a los ángeles. Parece que estos blasfemos, estos apóstatas, dentro de la iglesia, se dedicaban a maldecir a los ángeles, es decir, a los demonios. Los retaban, se abrogaban el poder de controlarles, de tener dominio sobre ellos. ¿Esto os suena? No sé si os suena de algo. Creo que muchas iglesias se juega peligrosamente con esto, con atar a los demonios, con reprender a los demonios. Pero el arcángel Miguel, el arcángel Miguel, un principal de los ángeles, disputando con Satanás, ¿qué le dice? Que Dios te reprenda. Un ángel no reprende a otro ángel. Reconoce el rango que tiene Satanás, porque no lo olvidemos, Satanás es maligno, Satanás es malvado, Satanás es el enemigo, Satanás es mentiroso, pero es un ser muy poderoso que está en su lugar, porque Dios permite que esté en su lugar. Y tiene un gran poder, es una potestad, es una autoridad espiritual, a la que no tenemos que rendir pleitesía, ni culto, ni sumisión, pero a la que tampoco tenemos que enfrentarnos, ni a la que tenemos que retar, porque Satanás y sus ángeles son muy, muy peligrosos. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Recordemos al arcángel Miguel, que el Señor te reprenda. ¿Qué diferencia de muchos pastores y de muchos llamados cristianos hoy en día que actúan y hacen todo lo contrario, reprendiendo a los demonios? Los creyentes no debemos luchar así contra los ángeles. No debemos ni siquiera dirigirnos a ellos. Debemos encomendarnos a Cristo, a su poder y a la palabra y al Espíritu Santo. Y él, Satanás y sus demonios huirán de nosotros. No debemos de enfrentarnos a ellos. Hemos de confiar en Dios. Al final todo esto, hermanos, amigos, no deja de ser más que una gran falta de conocimiento. Y la ignorancia es muy atrevida. Y muchas de estas personas tienen, aunque no lo parezcan, muy poco conocimiento de lo que dicen las Escrituras. Nunca lo admitirán, evidentemente, pero así es. Porque si conocieran las Escrituras no tendrían la vergüenza de decir y hacer muchas cosas que dicen y hacen en el seno de las iglesias. La ignorancia te lleva a la autosuficiencia y de ahí te lleva al orgullo y de ahí a determinar lo que está bien y lo que está mal por ti mismo. Como dice el mismo Judas, dice, no reconocen ninguna autoridad. No reconocen la autoridad de la palabra, no reconocen la autoridad de Jesucristo, no reconocen la autoridad de los pastores que hay en la iglesia.
Autoridad que tenemos los pastores por medio de las Escrituras, no porque seamos más guapos que nadie. Esta es la realidad. Nuestra autoridad proviene de las Escrituras, no de nosotros mismos. Y ahí están, dice que mancillan la carne. Y es que al final esta gente acaba acarreándose juicio y problemas a ellos mismos tarde o temprano. Acaban haciéndose daño también. Pero qué diferencia de un verdadero maestro que se somete a Dios, que se somete a la palabra de Dios, que reconoce sus limitaciones como ser humano, que reconoce a Cristo como la única y definitiva autoridad de la Iglesia. Y luego Judas pasa en el versículo 11 a describir el carácter de estos individuos. Dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Caín, que ofreció sacrificios faltos de fe, porque no entendía que lo que Dios demandaba era un sacrificio mayor, un sacrificio de sangre que salvaba, y ofreció en su lugar patatas, pimientos, pepinos, que a la brasa están muy buenos, pero que no pueden compararse nunca, jamás, con una sangre, con una vida que expía otra vida. Y esa falta de fe le llevó a Caín a ofrecer los sacrificios infructíferos que no servían para nada. Y también tenemos a Balaam, que fue contratado por el rey Balac por grandes sumas de dinero para maldecir a Israel. Vemos cómo funciona la cosa, que tampoco le salió muy bien, y cómo acabó este hombre, ¿no? Y de nuevo, la contradicción de Coré, quiso usurpar el puesto que correspondía al sumo sacerdote Aarón. Hermanos, todos los cristianos somos sacerdotes, sí, pero no somos sumos sacerdotes. ¿Sí? Y este Coré quiso ocupar ese lugar. Caín, falto de fe, Balaam, codicioso, Coré, un usurpador. Esta es la actitud de estos lobos, de estos apóstatas, de estos herejes. Quieren estar allí donde no les corresponde. ¿Sí? Ay, qué bien, muchas gracias. Creí que me iba a discutir algo. Iba a decir, no, esto no es así, esto no es así. Gracias. Fa calor, ¿eh? Bueno, uno así ya se va pareciendo más a estos predicadores bautistas del sur de Estados Unidos, ¿no? Me voy a tener que sacar el pañuelo ese. Bien. Lo dejamos por aquí. Echamos un sorbo y aprovechamos. Bien, de nuevo, estas personas son usurpadores. Desean estar en un lugar en la iglesia que no les corresponde. Y luego sigue diciendo Judas, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos hombres se mezclan entre los verdaderos cristianos. Es muy interesante porque aquí la expresión griega que está utilizando Judas puede querer decir manchas, algo que ensucia o que está sucio, pero también puede querer decir los escollos que hay en los bajíos, en las ensenadas, donde entraban los barcos, no veían esas rocas que había debajo a poca profundidad, encallaban y naufragaban. Es la misma palabra. Y parece que Judas está queriendo hacer aquí un juego de palabras con los dos significados, porque estas personas se juntan en medio de la vida de comunión de la iglesia y con su actitud la ensucian, la manchan. Pero al mismo tiempo, esta actitud hace que muchos naufraguen en su fe. Y es terrible. Son un peligro oculto, pero muy real. Están ahí. Y Judas nos da 4 ilustraciones poderosísimas en cuanto a ellos. Fijaos, les llama nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos.
no es que vayan solamente cambiando en busca de la última doctrina, la última estrategia de iglecrecimiento, palabra horrorosa pero que existe, iglecrecimiento. Van buscando alternativas para ver cómo pueden mejorar las cosas en la iglesia, tener más gente, tener más fondos, tener un local más grande y si puede ser un jet privado. Bien. Estos son, pero es que además son como nubes sin agua. Parece que vayan a traer frescura, parece que vayan a traer agua, parece que vayan a regar sobre las vidas de la iglesia y luego se las lleva el viento y no dejan nada. Lo único que dejan son vidas secas, heridas, corazones cargados de dolor y de tristeza. Esto es lo único que dejan una vez pasan. Y luego dice árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados. Claro, no pueden dar fruto porque están en otoño, no es una estación para el fruto, es la estación que la hoja cae. Pero ellos son ese tipo de árbol que no da fruto, ni en su vida ni ayudan a que haya fruto en la vida de los demás. Y no solo eso, dice que están desarraigados de la raíz, están muertos, arrancados de la tierra, no están arraigados en Cristo. No están arraigados en la verdad. Y es que, hermanos, el cristianismo no gira en torno a las personas. El cristianismo no gira en torno a ti ni a mí. El cristianismo no es una filosofía, una forma de entender la vida que me permite dormir tranquilo por las noches y hallar significado a mi existencia y hacer buenas obras a los demás. El cristianismo es Cristo y nuestra relación con Cristo. Él es el centro del cristianismo y no nosotros. Nuestra autosatisfacción, nuestra autorrealización. Pero ¿sabéis qué? Que cuanto más enraizados estamos en Cristo, mejor para nosotros. Y más bendición para nosotros. Pero estos invierten el orden. Estos están secos, están muertos, no tienen raíz en sí mismo. Ellos son su propio fundamento. Ellos son sus propias raíces, no Cristo. Árboles otoñales. Luego dice que son fieras ondas, olas del mar, que espuman su propia vergüenza. Hacen mucho ruido, son muy majestuosos, impetuosos, tienen un gran carisma, llenan con su presencia, impresionan. Pero luego al final te das cuenta que lo único que hacen es arrojar espuma, que no sirve para nada. Espuma, como dice en otra parte de la Biblia, con alga y con arena y con suciedad. Dice que espuman su propia vergüenza. Cuando indagamos en las vidas de muchos de ellos, no importa el número de likes que tengan en Facebook, ni la cantidad de visitas que hay en su YouTube, ni lo guapos que sean, ni la sonrisa bonita que tengan, ni lo aparentemente elocuentes que sean al hablar. Nada de esto importa. Lo que importa es que cuando ves su vida, espuman vergüenza. Es más, muchas veces sientes vergüenza ajena por ellos y por lo que están haciendo. Y que esto nos libre del personalismo en las iglesias. Nosotros no seguimos a hombres, no seguimos a pastores, seguimos a Cristo. Y luego, por último, este ejemplo es precioso, estrellas, precioso pero dramático, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, que es una estrella errante, es como llamaban entonces, es la expresión en griego para estrella fugaz, para un meteoro. Estáis mirando el cielo y veis que de las tinieblas sale una luz que pasa brillante por el cielo y luego desaparece de nuevo en la oscuridad. Y eso es lo que son estas personas. Esto es lo que son estrellas fugaces que aparecen, brillan por un momento, llaman la atención y luego se desvanecen en las tinieblas de la noche. Ningún marinero sensato marcaría su singladura por una de estas estrellas, ¿verdad? Pero parece mentira que hay iglesias enteras siguiendo y marcando su singladura conforme a estas estrellas fugaces, que luego donde les llevan es a la negrura, a la oscuridad y a la nada. Y este es su destino. Y probablemente el destino de muchos de los que les siguen. La negrura, las tinieblas espirituales. En resumen, el infierno. Porque de nuevo este es su final, dice Judas citando del libro de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares
para hacer juicio contra Dios, juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El juicio de los impíos ya estaba siendo profetizado y advertido desde antiguo. 4 veces Enoc en esta profecía cita la palabra impiedad. Dice que son impíos, impíamente, impiedad. Aunque hablan en el nombre de Cristo, como dice aquí, como dice Enoc, realmente están hablando contra él, como también dice Enoc. Pero como vemos aquí, esto tendrá unas consecuencias en la segunda venida del Señor. Cuando Cristo vuelva con sus santas miriadas de ángeles, Él traerá justicia sobre todos estos apóstatas. Así que para acabar con la descripción de estos apóstatas y de sus hechos, Judas acaba mostrándonos cuál es su principal arma. Dice el versículo 16, último que vamos a considerar hoy. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Su principal arma es esta, la lengua. Por cierto, el discípulo Santiago, hermano de Judas, también nos habla de la lengua. Vemos que hay muchas similitudes, ¿verdad? Y si nos fijamos, hay muchas similitudes entre la carta de Judas, la de Santiago y muchas de las parábolas y ejemplos que puso el Señor Jesucristo. Y es que, claro, son familia. Fijaos, la lengua, su principal arma es la lengua. Murmuran acerca de las cosas, acerca de las personas, acerca de cómo se desarrollan los asuntos en la iglesia, acerca de cómo se enseña y cuándo se enseña, justificando siempre su propia impiedad, no queriendo ver su propio pecado, siempre enemistando a las personas unas con otras, hablando por debajo mal unos de los otros. Son personas hipercríticas con todo lo que se hace en la iglesia. Son hipercríticas con todo menos con ellos mismos. Si las cosas se hicieran como ellos saben y conocen y entienden, la iglesia sería mucho mejor, no nos cabe la menor duda. Nunca te lo dirán así, pero es lo que pretenden. Muchos se arriman a la gente con tal de medrar, les adulan para conseguir sus fines. Se acercan a determinado diácono, a determinado pastor, a determinada persona con cierto ascendente, para luego medrar en medio de las iglesias y esparcir toda su ponzoña más tarde. Creo que todos hemos visto, lamentablemente, situaciones así en las iglesias. Como dice Ezequiel, hemos leído antes, son como esos pastores, esos líderes religiosos de Israel que se apacientan a sí mismos. Su verdadero interés no son las ovejas, son ellos mismos. Su provecho, su beneficio, su reputación, su prosperidad. Se mezclan entre las ovejas, pero no son ovejas, son cabras. Y al final acaban arrastrando a muchos. Bien, hermanos, estos son los hechos de los apóstatas. Los hechos de los apóstatas. Y Judas nos advierte acerca de ello. Pero, ¿sabéis qué? Que esta carta, como decíamos antes, es reconfortante también. Primero, porque Judas nos está advirtiendo. No estamos en ignorancia de cómo operan. Lo vemos. Judas nos lo dice. Segundo, porque también sabemos que todo está bajo la providencia de Dios. Nada se escapa de su control soberano. Las puertas del Hades no prevalecerán. La iglesia vencerá. Así está profetizado, así ha sido siempre y así seguirá siendo hasta la venida de nuestro Señor. Aun cuando parezca que la iglesia está siendo aniquilada, aplastada, la iglesia se vuelve a levantar y prevalece. Porque Cristo ya ha vencido y la iglesia es de Cristo y la iglesia es Cristo. Y tercero, se nos llama a luchar contra los apóstatas. Y es aquí donde me gustaría concluir. Vamos al versículo 3 si queréis de nuevo. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fijaos, que contendáis ardientemente. Se nos dice que contendamos ardientemente. Pero fijaos, no dice que lo hagamos con agresividad, con soberbia, con desprecio, con paternalismo, con condescendencia,
Se nos dice que contendamos, que luchemos ardientemente, con celo, con convicción, con pasión. Se nos llama a contender ardientemente por la fe dentro de la Iglesia. Y es nuestra primera responsabilidad como miembros preocuparnos por la salud espiritual de nuestra congregación. Todos y cada uno de nosotros. ¿Lo haces? ¿O dedicas más tiempo a estar en las redes sociales defendiendo al cristianismo y discutiendo con unos y poniendo verdes a otros, en la seguridad de tu butaca en casa, tranquilito, con tu refresco? Y realmente esta no es la manera. A mí me llama mucho la atención, es como Pedro en la oscuridad de Getsemaní: yo no te negaré, Señor, contigo hasta la muerte. Pero luego, a la luz de una hoguera, delante de una sirvienta, una muchachita, se asustó como un niño aterrorizado y no tuvo el valor de confesar a Cristo. ¿Somos así? Detrás de una pantalla somos muy ardientes, pero luego, cara a cara, no tenemos el valor de defender nuestra fe, de defender el Evangelio, de defender a la Iglesia, de defender su palabra. Esto que nos lleve a recapacitar a todos. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Así que, ¿cómo debemos contender entonces? ¿Cómo contender por esta fe que ha sido dada una vez a los santos? Bueno, Judas, un versículo más arriba, fijaos, está diciendo a sus lectores, les dice que les sean multiplicadas, ¿qué? Misericordia, paz y amor. Estas son nuestras armas para enfrentarnos a los apóstatas, para enfrentarnos a los lobos, a los herejes. Misericordia, paz y amor. Por supuesto, estamos llamados a contender por la fe, a no ser tolerantes con las herejías, no ser permisivos con la apostasía ni con el pecado deliberado. No debemos. Debemos de ser firmes, pero tampoco debemos rebajarnos poniéndonos a la altura de los lobos rapaces. Misericordia, paz y amor. Esa es la actitud que los cristianos debemos tener hacia todo, también a la hora de defender nuestra fe. Hay quien dice alguna vez: no me hables de las doctrinas de la gracia si no veo la gracia de esas doctrinas en ti. Estamos llamados a defender la fe con gracia. Así que en el próximo sermón volveremos acerca de la lucha contra la apostasía. ¿Pero cómo? De nuevo, con misericordia, con paz y con amor. Debemos luchar por la fe, por ese cuerpo de verdades que ha sido entregado a la Iglesia, que ha sido encomendado a la Iglesia desde hace siglos, en su santa palabra. Tenemos que ser anticuerpos en el torrente de la Iglesia, el torrente sanguíneo de la Iglesia, para cuando entren estos virus poder responder debidamente. Pero para eso, hermanos, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer nuestra fe. Tenemos que conocer nuestra confesión de fe. Quizás hiciéramos ahora una encuesta y preguntáramos el nombre de la confesión de fe de esta iglesia, no sé cuántos sabrían decir exactamente cuál es. ¿Cómo vamos a contender por la fe si no conocemos nuestra confesión de fe? ¿Cómo vamos a contender por la fe si no conocemos la palabra que ha provocado nuestra fe? ¿Buscamos a Dios en las Escrituras diariamente? ¿Indagamos en las cosas que no entendemos? ¿Buscamos ayuda en los maestros de la iglesia para que nos enseñen cuáles son esas cosas que no entendemos? ¿O lo dejamos pasar? ¿O es algo muy difícil? ¿O para eso ya están los pastores? ¿O yo me voy poniendo sermones mientras voy limpiando en casa? Y hermanos, contender ardientemente es decir que estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Tenemos que tener nuestras armas cargadas. ¿Y cuál es nuestra arma? La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La Biblia. Conocemos la Biblia. Como Cristo, cuando fue tentado por Satanás en un momento de debilidad en el desierto, ¿con qué quiso manipularle Satanás? ¿Con qué quiso tentarle? Con las Escrituras. ¿Con qué respondió el Señor Jesucristo? Con las Escrituras. Así es como tenemos que responder nosotros. Así que
debemos de luchar ardientemente por la fe. Pero ¿sabéis qué? El lugar donde el Señor Jesucristo luchó de una manera definitiva y total contra la apostasía fue precisamente en su muerte, en la cruz. ¿Por qué? Porque hemos cargado tintas contra los apóstatas. Hemos dicho lo que era justo decir acerca de ellos. Y hay muchos en las iglesias que son así. Pero ¿sabéis que un día nosotros también fuimos apóstatas? Todos nosotros fuimos apóstatas. Y es más, muchas veces seguimos apostatando. Cada vez que pecamos, cada vez que no obedecemos, cada vez que nos rebelamos a la voluntad de Dios expresa en las Escrituras, estamos apostatando y necesitamos un perdón que nosotros mismos no podemos conseguir. Porque nuestros pecados se acumulan y acumulan y acumulan. Y por nosotros mismos jamás en la vida, jamás podemos llegar a pagar el precio que merece expiar y limpiar todos esos pecados. Cristo en la cruz lavó nuestra apostasía. Tú, yo fuimos un día un apóstata. Así que no toleres esa apostasía, combátela según el don que nos ha multiplicado Cristo, con misericordia, con paz, con amor, con gracia, sabiendo que nosotros mismos un día también fuimos apóstatas. Y en su providencia el Señor tuvo a bien llamarnos y salvarnos e iluminarnos, porque todo este conocimiento no proviene de nosotros, nos ha sido dado por gracia. Así que aunque hay muchos tipos de apóstata, y algunos son malos, y muchos son conscientemente apóstatas, tengamos mucho cuidado, porque hay muchos que son inconscientemente apóstatas. Y vemos ejemplos en el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de ellos, como por ejemplo Simón, el mago y otros tantos. Así que el poder del Evangelio, el poder de la cruz te libró a ti un día de tu apostasía. También puede librar el Evangelio, el verdadero Evangelio enseñado y predicado a otros, puede librarles de su apostasía. Si estás hoy aquí sin Cristo, eres un apóstata, porque vives no conforme a los deseos de Dios, vives conforme a tus propios deseos, a tu propia comprensión de lo que es la vida, alejado de la verdad del cristianismo, alejado de la verdad que es Cristo, determinando por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo, para nunca alcanzar esa felicidad que pretendes y que buscas y que nunca acabas de saciar. Si estás hoy aquí sin Cristo, estás apartado del camino. Estás apostatando del camino. Y esto son malas noticias para ti, pero también hay buenas noticias. Y es que si te arrepientes de tus pecados, reconoces que necesitas la guía de Dios y de su Espíritu Santo, si reconoces ese pecado que te lleva a alejarte de Dios, si vas a la cruz de Cristo en la que Él pagó por ese pecado, también por el tuyo, por todos y cada uno de tus pecados, serás salvo y tendrás redención. Y podrás gozarte de que te sean multiplicadas misericordia, paz, amor. Te pueden ser multiplicadas. Justo eso que ahora te falta. Misericordia, paz, amor. Con los hombres, pero sobre todo con Dios. Vuelve. Date la vuelta de ese camino de apostasía. Vuelve a Cristo. Suplica a Cristo que te dé esa fe, que te dé esa gracia, que te dé ese arrepentimiento que solo el Salvador, el Señor Jesucristo, puede darte. Para que no seas condenado por los hechos de los apóstatas, sino que seas salvo por los hechos de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, nos inclinamos ante ti dándote muchas gracias, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Gracias porque tú nos adviertes en tu palabra, Señor. Tú nos adviertes de los peligros que acechan a la iglesia, Señor. Y muchas iglesias están siendo atacadas y pervertidas por causa de hombres y mujeres indignos. Muchos de ellos sabiendo que lo son, otros que no lo son. No saben que lo son. Señor, abre sus ojos, abre los ojos de todos, como un día también tú los abriste a todos y cada uno de nosotros. Fuimos receptores de tu gracia, de tu perdón y de tu misericordia y nos llevaste a tu verdad.
Señor, que este mensaje no nos cree amargura, que este mensaje no nos cree temor, ni tampoco orgullo espiritual, sino que nos lleve a gozo, a paz y a humildad, porque sabemos que toda luz, toda verdad proviene de ti y a ella nos queremos encomendar. Protege a esta tu iglesia de los lobos rapaces, protégela de la apostasía, hazla fiel, cada día más fiel en la verdad. Y elevamos a ti esta oración a través de Cristo Jesús. Amén.